El contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta su servicio en el proceso social de trabajo. Y de esta prestación de servicios personales surge una relación individual entre el trabajador y su patrono, la cual se regirá precisamente por las estipulaciones establecidas en este contrato de trabajo y por la ley en aquellos aspectos no cubiertos por el mismo. Ahora bien, existen y son aún de más importancia que las relaciones individuales, las relaciones colectivas, que son aquellas que se establecen entre el patrono y los trabajadores colectivamente organizados. Estas relaciones colectivas de trabajo son administradas por los trabajadores organizados y por las organizaciones sindicales que los agrupan, y los términos en que se han de desarrollar estas están compiladas en convenciones o contratos colectivos, los cuales son ley entre las partes y establecen las condiciones de trabajo que le son aplicables a todos los trabajadores amparados por la misma. Yo soy Pedro León y voy a hablarles de las organizaciones sindicales, de su registro, de la convención o contrato colectivo y del procedimiento que se sigue para su discusión. Cuando hablamos de sindicato, estamos haciendo referencia a agrupaciones formadas con el objeto de la defensa de los intereses generales, económicos, sociales y gremiales de todos los asociados. La sindicalización en Venezuela es un derecho de los trabajadores, el cual está tutelado por la ley y más específicamente por la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en la cual se establecen las garantías de tipo amplísimas de que gozan los trabajadores en el ejercicio de la libertad sindical. De allí que ésta pueda ejercerse sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa. Esta libertad sindical incluye el respeto a la decisión del trabajador de afiliarse o no a un sindicato, el derecho a participar en elecciones sindicales de manera activa o pasiva, es decir, siendo elegido o votando, y además garantiza que las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa, estando los trabajadores y trabajadoras protegidos y protegidas contra todo acto discriminatorio o injerencista contrario al ejercicio de este derecho. En adición a lo anterior, debemos mencionar que las organizaciones sindicales tienen derecho a tener plena autonomía en su funcionamiento y gozan de la protección especial del Estado para el cumplimiento de sus fines. Cuando revisamos el objeto de las organizaciones sindicales, tenemos que el objeto, y esto está establecido en la ley, es el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, y luego la ley establece un objetivo que yo particularmente no entiendo. La ley habla del conjunto del pueblo, de la independencia y de la soberanía nacional conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No sé de qué manera el sindicato va a lograr, a través de su actividad, esta independencia y esta soberanía. Pero en todo caso eso es lo que está establecido en la ley y así debemos referenciarlo en esta clase. Así como además el sindicato tiene como objeto la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados y de sus afiliadas, que creo que ese es el objetivo fundamental. Ahora, cuando revisamos los tipos de sindicatos que existen, encontramos que estos pueden ser por entidad de trabajo, profesionales, de industria o sectoriales. Los sindicatos de empresas son aquellos integrados por trabajadores y trabajadoras de cualquier profesión o oficio que prestan servicios en la misma entidad de trabajo. Allí encontramos, por ejemplo, el sindicato de Kraft, el sindicato de Procter & Gamble, que son sindicatos que agrupan a todos los trabajadores que hacen vida dentro de esas compañías, independientemente del rol o de la profesión que cada uno tenga. Tenemos los sindicatos profesionales de arte u oficio, que son aquellos integrados por trabajadores y trabajadoras de una misma profesión u oficio, o de profesiones u oficios similares o conexas, ya trabajen en una o en distintas entidades de trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, el sindicato del transporte. Los sindicatos de industria son aquellos integrados por trabajadores y trabajadoras al servicio de varios patronos y patronas de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones o oficios diferentes, o al servicio de un mismo patrono o patrona cuando sea el único existente en la rama industrial. Allí podemos encontrar, por ejemplo, el sindicato de la industria farmacéutica, que ampara
a todos los trabajadores de la industria farmacéutica, independientemente de que, por ejemplo, trabajen en Pfizer o que trabajen en cualquier otra empresa farmacéutica o laboratorio. Por su parte, los sindicatos sectoriales son los integrados por trabajadores y trabajadores al servicio de varios patronos y patronos de una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones de oficios diferentes, o al servicio de un mismo patrono o patrono cuando sea el único existente en la rama. Las organizaciones sindicales, según su ámbito territorial de actuación, podrán ser locales, estadales, regionales o nacionales. Se entenderá que estamos hablando de una región cuando sea un área geográfica conformada por dos o más entidades federales colindantes. Las organizaciones sindicales, según su estructura, pueden ser de primer, segundo o tercer grado, siendo organizaciones sindicales de primer grado aquellas que afilian directamente a trabajadores de segundo grado, las federaciones que afilian a organizaciones sindicales de primer grado, y del tercer grado, las confederaciones o centrales que afilian a federaciones. Hablemos ahora del registro de las organizaciones sindicales. Para el registro de las organizaciones sindicales, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia del trabajo y seguridad social, llámese Ministerio del Trabajo, mantendrá un registro nacional de organizaciones sindicales con sede en todos los estados del país, que tendrá carácter público, en el cual se hará constar todo lo referente a las organizaciones sindicales, debiendo los sindicatos que aspiran a organizarse en un ámbito territorial, regional o nacional, así como las federaciones y confederaciones o centrales, registrarse directamente en la sede principal del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, y los sindicatos cuyo ámbito territorial quede circunscrito a una entidad federal deberán registrarse en la sede estatal respectiva. Ahora bien, ¿con cuántos trabajadores se registra un sindicato? Para la conformación de un sindicato de empresa se requiere un mínimo de 20 trabajadores de una entidad de trabajo determinada. Para la conformación de un sindicato profesional de ámbito local o estatal se requiere un mínimo de 40 trabajadores y trabajadores de distintas entidades de trabajo que ejerzan una misma profesión, oficio o trabajos similares y conexos. Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes también podrán formar sindicatos de ámbito territorial local o estatal con un número de 40 o más trabajadores de la misma profesión, oficio o actividad. Ahora, para conformar un sindicato industrial o sectorial, se requerirá un mínimo de afiliados de 40 trabajadores que presten servicio en dos o más entidades de trabajo de una misma rama industrial, comercial o de servicio. Para formar un sindicato de empresas, profesionales o sectoriales de ámbito territorial regional, se requiere de un mínimo de afiliados de 150 trabajadores de dos o más entidades federales colindantes. Para la conformación de una federación se requerirá de 5 o más sindicatos, y para constituir una confederación o central se requerirá de 3 o más federaciones y sindicatos nacionales. ¿Qué se requiere para hacer efectivo el registro de una organización sindical? Bueno, se requiere de una solicitud de registro, la cual se acompañará con los siguientes documentos: el acta constitutiva del sindicato, un ejemplar de los estatutos, la nómina de integrantes, promotores y promotoras, y esta documentación debe lógicamente cumplir con la ley y debe ir firmada por todos los integrantes de la Junta Directiva en prueba de autenticidad. En el caso de las federaciones y confederaciones o centrales, la nómina de integrantes, fundadores y fundadoras será sustituida por la nómina de los sindicatos o federaciones fundadoras, según sea el caso, y por las copias de las actas de las asambleas de estas organizaciones sindicales, autorizando la afiliación a la nueva organización. Vamos a ver ahora cómo es el procedimiento de registro. Cuando un grupo de trabajadores estén interesados en el registro de una organización sindical, deberán presentar los documentos correspondientes mencionados anteriormente ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, de acuerdo al ámbito territorial de la organización sindical de que se trate. Si la documentación presenta deficiencias u omisiones, el funcionario o funcionaria de registro lo comunicará a los solicitantes dentro de los 30 días siguientes a la solicitud, orientándolos en la forma de subsanar las deficiencias, siendo esta la única oportunidad de hacer observaciones sobre deficiencias o omisiones, no habiendo otra, y los solicitantes tendrán un lapso de 30 días para corregir esas deficiencias que le han sido indicadas. Si la documentación no tiene deficiencia o estas son subsanadas correctamente dentro del lapso establecido, se procederá al registro de la organización sindical,
dentro de los 30 días siguientes y se entregará a los solicitantes la boleta donde conste el registro. Y a partir de este momento, esa organización sindical tendrá personalidad jurídica. Sin embargo, existen razones para que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se abstenga de registrar una organización sindical. Esta abstención deberá hacerse mediante providencia administrativa debidamente motivada, y algunas de las razones son que la organización sindical no tenga como objeto las atribuciones y finalidad previstas en la ley, que no se haya cumplido la constitución del sindicato con el número mínimo de afiliados, que no se acompañe la solicitud de registro con los documentos exigidos, cuando el sindicato no cumple el principio de pureza. Y el principio de pureza es aquel que dice que un representante, una organización sindical no puede representar simultáneamente los intereses de los trabajadores y de los patronos. Tampoco se procederá a la inscripción si la organización sindical tiene un nombre igual al de otra organización sindical ya registrada. En el caso de una federación, confederación o central, si no están registradas las organizaciones sindicales requeridas para su constitución, cuando la Junta Directiva Provisional no incluya personas que durante el último año fueron inhabilitadas para la reelección por no rendir cuenta de la administración de los fondos sindicales, cuando en la Junta Directiva Provisional se incluya personas que durante el último año pertenecieron a la Junta Directiva de otra organización sindical cuyo periodo se venció y no han convocado a elecciones sindicales. La decisión de no registrar una organización sindical será recurrible ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y seguridad social en el lapso de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia administrativa, y la decisión de esta será recurrible por ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en un lapso que será el establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos ahora a hablar ahora de la Convención Colectiva de Trabajo. Con relación a ello, podemos decir que de acuerdo a lo establecido en el Código Internacional del Trabajo, las convenciones colectivas de trabajo son los acuerdos suscritos relativos a las condiciones de trabajo y de empleo que han sido celebrados entre un empleador y un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y por la otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos. Lo anterior quiere decir que es a los trabajadores organizados, bien sea en sindicatos o no, a quienes le corresponde suscribir la convención colectiva. En Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo establece el derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de las partes, con el fin de proteger el proceso social trabajo y lograr una justa distribución de la riqueza. Las estipulaciones de la Convención Colectiva de Trabajo se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren